personas encapuchadas, en muchos casos, como por ejemplo los estudiantes de la UAP, mototaxistas y la 28 de octubre, entre otros. ¿Tiene conocimiento de quiénes son estas personas? Pareciera que estamos en un caso más de ataque de un grupo paramilitar contra manifestantes de Puebla. ¿Se está tomando alguna medida emergente sobre el tema o solamente se está encubriendo una clásica estrategia de contención social? Y terminaría con lo siguiente. Hace unos días, en un punto de acuerdo, presentamos en la Cámara que se nos diera a conocer cuáles eran los protocolos de seguridad que ejercía el gobierno del Estado de Puebla. El día de ayer me informa la mesa directiva que ustedes dieron cumplimiento solamente por escrito, pero cometieron entregar los anexos que justifiquen su dicho, es decir, hasta este momento no justifican cuáles son las medidas que ocupan para llevar a cabo los operativos que han sido reiteradamente violatorios de derechos humanos y que nuevamente no dan contestación a esta Cámara, que fue mediante un exhorto del 20 de agosto del 2014. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Roxana Luna Porquillo del PRD. Concedo ahora el uso de la palabra al compañero diputado Carlos Fernando Angulo Parra, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Adelante, compañero diputado. Gracias, presidente. Bienvenido, don Jorge Benito Cruz Bermúdez. Gracias por estar aquí en esta Junta de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados. Ya que varios de mis compañeros han entrado en detalles de los hechos particulares controvertidos relacionados con las posibles violaciones a los derechos humanos en el Estado de Puebla, quisiera yo que nos pudiera contextualizar varias cosas. En primer lugar, la ley para regular el uso, la ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza pública, comúnmente conocida como la ley Bala, nos gustaría que nos explicara el contexto de su génesis de la ley. ¿De dónde deriva la propuesta? ¿Cuál fue la participación de los partidos políticos en su aprobación? Si hubo grandes controversias para su aprobación, si hubo votos en contra, en qué sentido, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, también se menciona en los medios que hay un proceso de derogación de esta ley. Nos gustaría que nos explicara en qué estado está este proceso, si existe ese proceso, y si no, cuáles son las ideas que tiene el gobierno del Ejecutivo del Estado de Puebla para hacer cambios o derogar o no derogar la ley en este sentido, ya que los hechos concretos ya se han explicado. Por el otro lado, quisiera yo, señor secretario, que nos explicara, el pasado 8 de febrero de este año fueron desalojados de un plantón jóvenes que se habían instalado en el Zócalo de la ciudad de Puebla, que habían estado ahí desde el jueves 5 de febrero. En este contexto, nos gustaría nos informara cuál es la situación que guardan los jóvenes que se manifestaron y fueron agredidos por la Policía del Estado, y qué acciones en particular emprende el Estado de Puebla ante esta situación. Y finalmente, ante este contexto general, nos gustaría nos diera una explicación amplia respecto del gobierno del Estado de Puebla, qué visión tiene respecto del respeto al Estado de Derecho, y que cuando este Estado de Derecho se vea violentado en perjuicio de terceros, por manifestantes que, aunque están haciendo un uso legítimo de su derecho de manifestarse, pudieran estar invadiendo los derechos de terceros o cometiendo actos que se pueden reputar en contra de la ley. ¿Cuál es la actitud del gobierno del Estado de Puebla ante una situación de esta naturaleza? ¿Cuáles son las medidas que se adoptan? ¿Cuál es la política del gobierno del Estado de Puebla ante este conflicto, digamos, de derechos, en donde hay una libre manifestación
hay invasión a derechos de terceros, hay una transgresión a la ley, y cuál es la reacción que tiene que tener la autoridad ante esta situación, cuáles son las medidas preventivas para que no haya excesos, de qué manera se puede prevenir esta situación o cuál es su política para prevención de este tipo de situaciones, y en el caso de que haya violaciones de derechos humanos, cuáles son las medidas disciplinarias que se aplican y la visión del Ejecutivo del Estado de Puebla al respecto. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias al señor diputado Angulo del Partido Acción Nacional. Concedo ahora el uso de la palabra a la diputada María Rocío García Olmedo del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, compañera diputada. Gracias, presidente. Muy buenos días, todas, todos. En nombre del Grupo Parlamentario del PRI, gracias, señor licenciado Jorge Benito Cruz, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla. Señor Procurador, bienvenidos. El 11 de septiembre del 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la 2BG/2014, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de ese mismo año en la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chalchihuapa, del municipio de Ocoyucan. Ahí perdió la vida un menor. Esta recomendación incluye 11 resolutivos dirigidos al gobierno del Estado, entre los que destacaban: instruir a quien corresponda para que se iniciaran los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos. La creación de una Fiscalía Especial para la investigación de los hechos, que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares, que se implementaran mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, que se implementara una estrategia para la atención de demandas sociales en el Estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, que se abstuviera de criminalizar la protesta social, que se ofreciera una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias, que se proporcionara a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participan. Como sabemos, el gobierno del Estado manifestó su aceptación a estas recomendaciones el 18 de octubre del 2014 y realizó incluso un evento de cumplimiento a la recomendación. Sin embargo, los medios de comunicación difundieron el reciente informe de labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el señor presidente del organismo, Raúl González Pérez, que ayer estuvo aquí con nosotros, y dejó claro él en ese informe que no ha sido cumplida la recomendación que dirigió al gobierno estatal, y el mismo señor licenciado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el día de ayer, al ser cuestionado específicamente por la compañera que le tocó hacer uso de la palabra en esta invitación que aceptó a venir aquí a la Comisión de Derechos Humanos, el señor presidente de la Comisión Nacional manifestó que solamente está cumplida parcialmente las recomendaciones que hemos hecho, que he hecho mención. Por lo anterior, la pregunto, de acuerdo con sus estimaciones, señor encargado de la oficina de la Secretaría de Gobierno, ¿en qué porcentaje ustedes consideran han cumplido la recomendación que he mencionado? ¿Cuáles son los elementos que tienen ustedes para dar prueba de ello? ¿Y qué tiempo más requiere el gobierno del Estado para cumplir con las recomendaciones? Por otro lado, el asesinato de mujeres va a la alza en el Estado de Puebla. Hay datos señalados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que entre el 2012 y 2013 registran 1.179 violaciones sexuales y 1.009 homicidios dolosos. En el año 2012, 56 defunciones femeninas por homicidio y 69 homicidios dolosos de mujeres, y el primero es dato del INEGI y el segundo es dato de la Procuraduría de Puebla. En
En el año 2014, nosotros, un grupo, la diputada Guadalupe Vargas y una servidora, presentamos un punto de acuerdo que se aprobó el 29 de mayo del 2013, En él justamente hablábamos de la importancia de la base de datos que se requiere para poder atender justamente esta problemática. Si no tenemos datos reales en las dependencias, pues seguramente habrá grandes faltantes o las políticas públicas que se diseñan para incidir en este tipo de delitos evidentemente no van a tener la determinación que deben tener para la prevención y la reducción, la eliminación y la atención de este tipo de delitos. Hablando del feminicidio, propiamente dicho, en Puebla en el 2012 se aprobó la incorporación de la definición o de la consideración como delito el feminicidio. Efectivamente, hay un dato que se refiere por parte del estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México, que se dio a conocer recientemente por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y ahí plantean que en Puebla, entre 2012 y 2013, hubo 158 asesinatos que reportó la Procuraduría de Justicia del Estado. Solo para tomar la referencia del 2012, pensando que a partir de esa fecha en Puebla se aprobó la figura del feminicidio en nuestro Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Puebla. Pensando en eso, se marcan 89 asesinatos solamente en el 2013. Pero solo 6 casos, refiere esta investigación, han sido investigados con la figura del feminicidio. Y también hubo 83 homicidios dolosos en los hallazgos que se tienen por parte de esta investigación. Este mismo exhorto que hicimos incluía la consideración de que se tomara en cuenta la errónea postura de investigar muertes violentas de mujeres como homicidios dolosos, ya que contravienen los principios de la debida diligencia con perspectiva de género. No hemos tenido respuesta de este punto de acuerdo por parte del gobierno del Estado y quisiera saber en qué estado está y qué estado guarda todas las investigaciones que se tienen en este sentido. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos en todo lo que vale a la diputada Mariel Rocío García Olmedo su intervención. Hemos concluido la primera ronda de participaciones de las y los compañeros diputados federales de las distintas fracciones parlamentarias aquí representadas. Le concedo ahora el uso de la palabra al señor licenciado Jorge Benito Cruz Bermúdez, encargado de la Secretaría General de Gobierno de Puebla. Adelante, señor secretario general. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus inquietudes y por la participación tan entusiasta y sobre todo el interés de ustedes, legisladores, por el Estado de Puebla. Quisiera comentar en primer término que en Puebla tenemos una ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo por parte de los elementos y las instituciones policíacas y policiales del Estado. Se trata de una ley que ha sido trabajada en línea con convenios en la materia de Naciones Unidas. Ha sido una ley que se ha sometido a diversos comparativos, particularmente con la creada en el Distrito Federal, propuesta en su momento por el jefe del gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, si mal no recuerdo, y también tiene su lógica y su génesis en una recomendación, si también mal no recuerdo, en 2006, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que esta ley se implementara en los diversos estados de la República. Debo decir, no en el orden porque ha sido inquietud de varios legisladores en la mesa, que esta ley
tuvo consulta para buscar ser aplicada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjenme. Para poder nosotros tener la certeza y certidumbre de que hacíamos una aplicación correcta. Y en esa época, en ese momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos contestó en el sentido de que no transgredía o no era violatoria de los derechos humanos la aplicación de esta ley. En cuanto al tema de Cholula, no se trabaja sobre un parque de diversiones, se trata sobre un esquema de mejoramiento urbano, se trabaja permanentemente con el INAH y son obras progresivas mediante las cuales hay arqueólogos supervisando permanentemente estos trabajos. Son ellos quienes hacen las excavaciones y por parte del Estado únicamente se hacen los trabajos de remozamiento para este mejoramiento urbano, como ya comento. En el tema referente a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la famosa 2BG, quiero decirles que están prácticamente concluidas y satisfechas en su mayoría. La única recomendación que no se ha cubierto y satisfecho hasta el momento ha sido la de la capacitación, y no se ha satisfecho en su totalidad porque es una recomendación de tracto sucesivo, va sucediendo en el tiempo. No podríamos cancelarla y darla por satisfecha, porque eso significaría que estaríamos suspendiendo y cancelando o dando por concluida la capacitación a los elementos policíacos, porque, repito, esta es y debe ser de carácter permanente. Respecto a la génesis de la ley, repito, del uso gradual de la fuerza como es, la retomo un poco porque fue inquietud de varios compañeros legisladores. Como ya decía, hay una consulta hecha el 30 de junio de 2014 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se nos informa al gobierno del Estado y se nos dice que las consultas formuladas por las autoridades y otras entidades sobre la interpretación de esta ley nos dice que no son violatorias de los derechos humanos y que hay hay libertad para poderla aplicar y poder iniciar su vigencia en el Estado de Puebla, tal y como nos contestó, repito, el 30 de junio de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta ley ha sido ampliamente discutida, inclusive quisiera dejar constancia en esta mesa que en recientes días ha habido una solicitud consensuada en el Congreso del Estado por mayoría de todas las fuerzas políticas ahí representadas, en la que el punto de acuerdo relativo se gira al Congreso del Estado, al Congreso Federal, particularmente a la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, en la que se solicita que se revise, se estudie y en su caso se hagan aportaciones, se enriquezca, se dé opinión y se pueda, en su caso, mediante el proceso legislativo correspondiente, poder aportar estas opiniones a la citada ley. Respecto al conflicto comentado por la compañera Roxana Luna, quisiera decir que en Puebla lamentamos cualquier tipo de hecho violento, cualquiera de sus modalidades, cualquiera de sus expresiones. Realmente lo reprobamos. Sin embargo, quiero decir que estos hechos respecto de los estudiantes que comenta la diputada Roxana, hay una investigación abierta y está claro que no hubo, nosotros tenemos claridad derivada de esa investigación que, repito, sigue abierta, que no hubo ningún operativo implementado por parte de autoridades estatales en el Zócalo de la ciudad. Se están investigando los hechos para llegar a una conclusión jurídica y deslindar responsabilidades. Insisto, la averiguación se encuentra en proceso
y tendríamos necesariamente que esperar a su conclusión para poder tener una verdad jurídica. Cabe señalar que han comparecido los afectados en estos hechos y han aportado elementos que se han considerado pertinentes y que pueden enriquecer dicha investigación. Desde las autoridades del Estado estaremos pendientes para que la autoridad judicial nos pueda dar cuenta de este conflicto estudiantil que se dio en esas fechas. Y retomando, como ya comenté, los resolutivos que tomó, las recomendaciones que aceptó el gobierno del Estado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya comentadas, repito, han sido ya satisfechas prácticamente en su mayoría. Faltaría la que ya dice mención, la de dar permanente capacitación a las fuerzas policiales, a los elementos policiales. ¿Será cuánto, señor presidente? Muchas gracias al señor secretario general de Gobierno, encargado del despacho, por su intervención. Muchas gracias al licenciado Jorge Benito Cruz Bermúdez. Vamos a iniciar con la siguiente intervención, la segunda ronda de participaciones. Ruego a la diputada Loreto Ortiz de nuevo hacer uso de la palabra en nombre de Morena. Sí. Gracias por las respuestas. Nada más quisiera yo puntualizar que la recomendación que se emitió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue por el Plasencia, por el anterior ombudsman. Cierta estoy de que si se hubiera emitido esa misma, hubiera estado obligado a emitir la recomendación, el actual ombudsman no hubiera sido, incluso hubiera sido más estricta y no hubiera sido en el mismo sentido. Pero, ahora sí que el hubiera no existe. Lo que sí puedo afirmar con certeza es que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se interpuso una petición, seguramente se va a responsabilizar al Estado mexicano por esta ley bala. Las razones son las siguientes: permite el uso de armas de fuego sin considerar los criterios de proporcionalidad ni de último recurso. Hay normas internacionales que no se ajusta a la normatividad del Estado de Puebla sobre el uso de armas de fuego. Somete o el uso de la fuerza pública en manifestaciones. Segundo criterio, somete la calificación sobre la finalidad de una manifestación a la consideración subrayo discrecional de la autoridad, dando la posibilidad de que se catalogue como una protesta de confrontación, con lo que se restringen, de hecho, los derechos a la libertad de expresión, lo que contraviene las limitaciones razonables que establece el sistema interamericano y el de Naciones Unidas. Y por último, autoriza disolver la manifestación cuando existan brotes aislados de violencia, lo que va en contra de las posturas de los relatores especiales que establecen que los actos violentos deben atenderse aisladamente para facilitar el ejercicio de los derechos de los manifestantes. En aras a estos criterios, puedo apostar que va a ser responsabilidad del Estado mexicano por la ley bala del Estado de Puebla, por violación a los derechos de la libertad de expresión, el derecho de expresión, y no derogarse la mencionada ley bala. Y persistir en mantenerla. Yo tendría ya nada más un último cuestionamiento, que es sobre la diputada Roxana Luna y su servidora. Presentamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas cautelares por varios, les podemos llamar presos políticos, personas que han sido detenidas sin que exista un delito que autorice su detención o que justifique su detención. Muchos de ellos por oponerse al gobierno de Moreno Valle, y en este caso la petición, y lo digo, tengo la documentación, ha sido aceptada y ha sido registrada, no ha sido declarada improcedente. Se violaron los derechos de libertad, de presunción de inocencia y de debido proceso. Esperamos que en el curso del procedimiento, que sí no es lo rápido y expedito que uno quisiera,
que tuviera alguna actitud del gobierno de Moreno Valle para liberar a estos presos que injustamente y en contra de sus derechos fundamentales, tanto establecidos en la Constitución como en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, deben de gozar. De otra manera, las indemnizaciones y el desprestigio de México se aumentarán y serán inevitables para el Estado mexicano. Muchas gracias a la diputada Loreto Ortiz. Concedo ahora el uso de la palabra al compañero diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Partido Nueva Alianza. Adelante, compañero diputado. Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias también